Continuamos en Entre Líneas, nuevo bloque, y vamos a hablar de otro tema que tuvo mucha relevancia en los últimos días y que tiene que ver con el transporte, la quita de subsidios que había anunciado el gobierno nacional. Todo se desprende de la misma raíz, ¿no? Todo va del presupuesto. Es el presupuesto nacional que Así en es. este caso contempla quita de subsidios al transporte y lo que va a tener directamente impacto en las tarifas que va a pagar la gente. Así es. Bueno, esto era lo que iba a ocurrir supuestamente a partir del 1 de enero, pero en el camino apareció la negociación por el presupuesto, aparecieron recursos de la provincia y un fondo que se acordó entre los gobernadores y la nación que se va a distribuir, de lo cual una parte va a venir a la provincia de Córdoba y de alguna manera se va a compensar el recorte de subsidios que de hecho se va a aplicar a partir del 1 de enero. Bueno, de eso vamos a hablar porque está vía Skype el secretario de Transporte de la provincia de Córdoba, Gabriel Bermúdez, a quien ya estamos saludando. Secretario, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por estar ahí, por atendernos. Bueno, esto es así, finalmente se terminó por un lado la provincia aportando recursos, por otro lado se acordó con la nación un fondo. ¿De alguna manera esto va a servir para compensar el corte de los subsidios? Sí, efectivamente, creo que la parte de la buena noticia de este tema es que se va a evitar el famoso tarifazo que estaba anunciado, que tanto presagiaban muchos, respecto fundamentalmente del costo de las tarifas urbanas, que creo que es el meollo central de la cuestión, habida cuenta de que es un servicio esencial en el cual la gente lo utiliza a diario para desarrollar sus actividades. La conformación de este fondo a nivel nacional, si bien lo consideramos insuficiente, es un paliativo al efecto que iba a tener la quita de subsidios dispuesta por el gobierno nacional respecto de todos los sistemas de transportes del interior del país, que por supuesto tienen una vital importancia los fondos que va a aportar el gobierno de Córdoba a partir de la decisión de nuestro gobernador Schiaretti de hacerse presente en una cuestión tan sensible desde lo social como es el transporte público mediante ómnibus. ¿Cuál va a ser el monto global de este fondo y si va a ser suficiente para cubrir todos los subsidios que actualmente se distribuyen entre las empresas? Bueno, anualmente la proyección era de 4.100 millones de pesos, teniendo en cuenta tanto los subsidios dinerarios como el cupo de gasoil a precio diferenciado. No se llega a cubrir ese monto, aproximadamente son 3.250 millones los que se van a disponer para el presupuesto del año 2019 en la provincia de Córdoba, 1.250 millones que aporta la Nación desde este fondo que se ha conformado y 2.000 millones de pesos que va a aportar el gobierno de la provincia de Córdoba. Este fondo completo va a ser destinado al servicio urbano de la ciudad de Córdoba, al servicio urbano de las ciudades del interior y finalmente al servicio metropolitano o a lo que llamamos nosotros el interurbano de hasta 60 kilómetros de distancia. Bueno, puntualmente se va a distribuir de esa manera en 3 bloques diferentes. ¿Hay alguna estimación de qué va a pasar con Río Cuarto? ¿De cuánto recurso va a llegar a nuestra ciudad? Bueno, Río Cuarto va a formar parte del fondo destinado a los urbanos del interior, con lo cual nosotros entendemos que va a estar alcanzado por un alto porcentaje de los fondos que recibía de Nación. Seguramente vamos a estar acercándonos a la totalidad de esos fondos. De todos modos, siempre es importante aclarar que el impacto que se mitiga con la llegada de este fondo es el impacto que iba a derivar directamente de la quita de subsidios, que nada tiene que ver con el aumento de los costos de operación de los sistemas de todo el país, que tienen que ver con la inflación, con la macroeconomía, con el aumento de costos, con la devaluación. Siempre hacemos hincapié que es un servicio esencial, pero a la vez es un servicio público que tiene una prestación que generalmente tiene sus costos atados al dólar y que tiene sus ingresos atados a la moneda nacional, con lo cual generalmente los efectos son mayores cuando suceden devaluaciones. El impacto que tiene en un sistema como el de transporte mediante ómnibus es mayor que en otras actividades de la economía. Río Cuarto tiene una tarifa que es una de las más bajas que hay en la provincia. ¿Va a implicar que antes del nuevo sistema o del nuevo esquema de distribución de fondos, Río Cuarto tenga que adecuar su tarifa, sincerarla, como se había dicho desde el gobierno provincial, para ponerla a tono con
con los costos y con lo que ocurre en el resto de la provincia? Nosotros tuvimos una reunión con los intendentes de las principales ciudades del interior. Por supuesto que cada ciudad tiene su autarquía, su independencia para fijar sus tarifas, pero tampoco podemos dejar de reconocer que es un problema sistémico del transporte automotor de pasajeros, donde es muy difícil excluirse de las generalidades. Entonces, en ese sentido, todos los intendentes estuvieron de acuerdo en aquella reunión en la que manifestaron que son conscientes del aumento de costos, pero claro, era distinta la situación en cada ciudad, había cuenta del tipo de prestación, del pasajero kilómetro, de los kilómetros que recorre cada línea, del precio de tarifa que tenían en ese momento y también la última actualización que tenían. Hay tarifas atrasadas de un año, otras de 6 meses, hay otras que tienen costos parciales asumidos a través de la prestación mediante choferes que no son del mismo gremio. O sea, había mucha discrepancia en cada una de las ciudades, por lo cual cada uno tiene que analizar sus costos. Lo que está así claro es que manifestaban todos el atraso tarifario general que había, que era similar al que teníamos en la provincia. También la ciudad capital tenía un problema tarifario. Todas estas reuniones en las que hemos mantenido, somos todos conscientes de que el incremento de costos por la inflación y por el aumento de costos en la operación, fundamentalmente ligados al gasoil que no es subsidiado y al aumento de precios que ha tenido casi de manera semanal, son los factores que más impulsan a tener que tomar una medida tan desagradable como es aumentar tarifas. Yo creo que ningún intendente, ningún gobernador, a nadie de los que participamos de la gestión pública nos agrada tomar este tipo de medidas, pero sí tienen que ver con la sostenibilidad en el largo plazo del sistema. Si no, es muy claro que estamos sufriendo un deterioro del parque móvil, habida cuenta de la falta de financiamiento, de la poca posibilidad que hay de recambio de la unidad, y eso a la larga termina deteriorando el sistema. Bermúdez, este nuevo esquema que va a empezar a regir con el dinero que ahora va de alguna manera a administrar en buena parte la provincia, ¿va a obligar a la Secretaría de Transporte a estar más encima en los servicios urbanos, por ejemplo, del interior de la provincia? Nosotros hemos siempre estado al tanto porque participamos de reuniones con las cámaras empresarias, donde también participan las empresas que tienen servicio en el interior de la provincia, por la sencilla razón de que el gremio que aglutina a los trabajadores del urbano del interior es AOITA, que es el mismo gremio que interviene en la operación del sistema interurbano. Es decir, nosotros estamos al tanto, también hemos tenido siempre relación directa con los intendentes, sabemos de los atrasos tarifarios que hay en las distintas ciudades y también las razones que han llevado muchas veces a la imposibilidad de ajustar esas tarifas, pero le vuelvo a reiterar que estamos todos en la misma sintonía de saber que necesitamos transparentar, así como se ha transparentado en el presupuesto nacional la eliminación de subsidios, y también debemos poner sobre la mesa el problema y ver qué solución se arriba en cada lugar, siempre teniendo en cuenta que el principal interesado en que no hubiera aumento de tarifas es el gobierno de la provincia. Imagínense que nosotros, a través de nuestro programa de gratuidad, cada vez que hay un incremento de tarifas, significa mayor erogación para el Estado provincial. ¿Cuál va a ser la modalidad usada? Al principio se decía que no se iba a repetir el esquema de subsidios hacia las empresas, sino de subsidiar la demanda, de subsidiar a la gente que toma nosotros siempre vamos a trabajar pensando en que en la tarifa que haya en cada subsistema, nosotros vamos a hacer un aporte de X pesos por cada boleto. Por supuesto que después de saber la cantidad de boletos que se expenden, vamos a tener que hacerle el aporte a la empresa porque le vamos a tener que pagar los boletos de la gente que viajó. Pero el concepto es ese, el concepto es subsidiar demanda, es participar dentro de la tarifa y dentro de la cantidad de viajes que se realizan en cada subsistema. Por otra parte, hoy hubo incremento de la tarifa en los interurbanos. ¿Qué política tarifaria se está llevando ahí? Y va a haber otro tramo en diciembre, ¿verdad? Sí, lo que se hizo fue una actualización de costos a través de la mesa de tarifaria de la ARCEP, donde los empresarios solicitaron un 47% de incremento de tarifario. La mesa sostuvo que al mes de agosto de 2018 los costos se habían incrementado desde octubre de 2017, que es la última
tarifa base que había en un 30,66%, ese es el incremento que va a haber, se va a dar en 2 veces. Por supuesto que estamos en un momento de espiral inflacionario que hace que en el mes de septiembre solamente ha habido más del 6% de inflación, con lo cual hasta fin de año sabemos que va a seguir habiendo incrementos. Esto forma parte de los análisis que se van a hacer periódicamente. Secretario, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. No, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento y a disposición como siempre. Muchas gracias. Muy amable. Nosotros nos despedimos. Vamos. Hemos tratado distintas aristas de las consecuencias que va a tener el presupuesto que se está votando, que tuvo media sanción en las últimas horas en diputados y que ahora le queda el paso de senadores, pero que va a tener efectos en las distintas vertientes de la economía, ¿no? Así es. Tanto en el transporte, en la educación, en el empleo público, en la actividad, y hemos tratado de ofrecer un panorama de algunas de las consecuencias que va a tener este presupuesto del año próximo, que va a plasmar el ajuste de gastos del gobierno nacional. Bueno, que va rumbo al Senado, que parece que allí va a tener un tránsito un poco más tranquilo que lo que fue en diputados, veremos, ¿no? Esto va a ser seguramente el tratamiento en el Senado el 14 de noviembre, eso es por lo menos lo que está previsto. Nos despedimos, nos vamos hasta el próximo jueves, como todos los jueves a las 21:30, aquí en Entre Líneas. Chau. Chau.